para no afectar tanto la vista. Como se dieron cuenta, así de fácil es personalizar Office. Ya esto... Muy buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo cambiar o personalizar Office, que sería Word, PowerPoint, Excel, etc. Estaré utilizando Office 2019, pero el proceso es similar a las demás versiones. Cabe aclarar que al personalizar un archivo como por ejemplo Word, entonces los demás también se personalizarán con la misma apariencia. Una vez dicho esto, podemos empezar. Personalizaré Word, así que primeramente lo que haré será crear un archivo Word con el nombre de prueba e ingresaré al archivo. Este paso no es necesario, simplemente creé un nuevo archivo para facilitar más las cosas. Bueno, una vez en Word, lo que haremos será presionar en donde dice archivos, luego bajaremos y presionaremos en cuenta. En fondo de Office podemos cambiar en la mancha que aparece arriba. Ya dependerá de ustedes probar y elegir el fondo que ustedes quieran o deseen. En tema de Office podemos cambiar el color, como por ejemplo a gris oscuro. A negro. Que la letra sería blanca. A blanco. En mi caso seleccionaré el color gris oscuro para no afectar tanto la vista. Como se dieron cuenta, así de fácil es personalizar Office. Ya esto al cambiar Word también cambia PowerPoint y Excel. En este caso es la versión 2019, pero es similar el proceso a las demás versiones. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.